Hemos venido estudiando durante dos clases el tema de la obediencia. De hecho, hemos aprendido que es un tema muy complejo, muy importante también, complejo e importante, y que básicamente está contenido en toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. También hemos aprendido de que la obediencia a veces se ejerce por miedo. A veces las personas obedecen a Dios para evitar el castigo o para quedar bien con las personas que están alrededor, que se dicen también creyentes. Y eso no es la obediencia que Dios busca, no es la obediencia que Dios le agrada. Una obediencia que se hace para evitar un castigo no es obediencia. Es simple y sencillamente acomodarse a las circunstancias, y eso no agrada a Dios. También hablamos de la obediencia por rutina, es aquella que sale mecánicamente, no hay amor en la intención de obedecer, solo porque así es como se hace y es como me enseñaron que se hiciera. Tampoco eso agrada a Dios. Y la obediencia por apariencia, que es la obediencia que estudiamos alrededor de los fariseos, es la que busca la aprobación de las personas más que agradar a Dios. Y digo más que agradar a Dios porque a Dios nadie lo puede engañar. Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Recuerdo una historia que creo que mucho la hemos escuchado acerca de un niño, o más que una historia, es una ilustración, acerca de un niño que estaba sentado en la clase y el maestro le dice a todos que se pongan de pie, y él no se pone de pie, él se queda sentado. Entonces el maestro le dice, hágame el favor, y se pone de pie. Y no se puso de pie, porque su corazón era un corazón rebelde, no le gustaba que le dieran instrucciones, no le gustaba que le dictaran lo que tenía que hacer. Entonces el maestro viene y dice, voy a llamar a sus papás y lo voy a castigar con una nota baja. Y entonces el chiquillo se puso de pie. Entonces el maestro le dice, vio que tenía que obedecer. Y le dice, estoy de pie, pero estoy sentado. ¿Qué es lo que refleja esta historia? Que él estaba de pie físicamente, pero en su mente y en su corazón hay una rebeldía implícita ahí. A veces nosotros, ese es el tipo de obediencia que le damos a Dios. La obediencia que porque tenemos miedo, porque es por rutina o por aparentar algo, es una obediencia externa, es una sumisión externa, pero no hay obediencia genuina en nuestro acto, porque no nace del amor, no nace de la gratitud, no nace del deseo de honrar a Dios. Y nosotros, cuando obedecemos a Dios, tenemos que obedecerlo con el propósito de glorificarlo, de honrarlo, de representarlo y de cumplir un propósito, no para que nos aplaudan, no para que nos digan a nosotros que qué personas tan espirituales somos. No, no. Nadie debería de obedecer para quedar bien a las personas. Es más, nadie debería de obedecer para quedar bien a Dios. Y alguien podría decirme, pastor, pero ¿cómo usted dice que uno no obedece para quedarle bien a Dios? No, es que uno debe de obedecer bajo la raíz principal, que es el amor. Tiene que tener una conciencia, tiene que tener humildad, tiene que estar lejos de la rebeldía, como la ilustración que dije del muchachito del niño, y debe ser siempre bajo el consejo y guiado por el Espíritu Santo. Porque cualquier obediencia que no busque o que no proceda del amor, no busque, no, sino que no proceda del amor, no es obediencia. De ahí que los primeros dos mandamientos dictan: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando analizamos eso, que hay que amar a Dios con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas, con nuestra alma, cualquiera diría, sí, pero es que entonces, como es un mandamiento, al ser una orden, hay que amarlo a la fuerza. Ningún amor sale a la fuerza. No puede nadie amar a otra persona a la fuerza.
Se ama cuando hay una decisión y, por supuesto, con mucho más razón a Dios. ¿Cuál es la decisión? La decisión de agradarlo, de honrarlo. Después de venir estudiando durante 2 clases temas generales de la obediencia, ya para este punto deseo hacer un poquito más profunda este, los temas, no más extensos, pero sí más profundos, tomando el ejemplo desde nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo caminara en nuestros tiempos? ¿Cómo sería su obediencia para enseñarnos a nosotros? ¿Cómo sería su obediencia para ser testimonio de Dios en nosotros? Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La palabra de Dios dice que Jesús aprendió obediencia. Cuando dice que él aprendió obediencia es porque él como Dios no tenía que obedecer a nadie en los cielos. Él es el que da las órdenes, él es el creador, él es el hacedor de vida. Cuando él viene a la tierra, cuando él se encarna y entonces tiene que obedecer a su madre, tiene que obedecer a su padre, tiene que obedecer a las diferentes autoridades, él aprende obediencia ahí. Pero no aprende obediencia en el sentido de el conocimiento de la obediencia porque él lo conoce, porque él demanda obediencia, sino en el sentido práctico. A la hora de tener que obedecer a sus criaturas, siendo él el creador. Entonces, en la práctica, él aprende obediencia. Hace mucho tiempo había escuchado a una persona decir, a un maestro, por cierto, de Biblia, le había escuchado decir que una persona que se pone al frente para dar instrucciones debe ser una persona que antes aprendió a obedecer. Si es una persona que le dan a cargo una empresa, tiene que haber aprendido antes a obedecer. Esto me llama mucho porque en la cultura, me llama mucho la atención, porque en la cultura japonesa, según lo que escuché en la explicación que hace un, un señor que se llama Yokoi Kenji, si no me equivoqué del nombre, dice que los hijos de los jefes, los hijos de los dueños de las empresas grandes, hacen que sus hijos, hacen que ellos, sus hijos, pasen primero por limpiar los corredores, por hacer este trabajo de oficina y que ahí van creciendo. No es que agarra y porque es mi hijo lo pongo de una vez en puestos de importancia. Y eso sucede también o sucedía también con los reyes. De ahí que a los hijos de los reyes, cuando estaban chiquitos, se les ponía un tutor. El tutor es aquel que les iba a enseñar a ser rey. Tenían que aprender a obedecer al tutor, tenían que aprender a obedecer reglas para poder después guiar ellos a un pueblo o ser los líderes de un reino. Bueno, el Señor Jesucristo, Él vino y aprendió obediencia. Como les dije, aprendió obediencia en la práctica. Si trasladamos al Señor Jesús a nuestro tiempo y empezamos con el primer tema que queremos tocar hoy, al cual le llamé Jesús y la iglesia moderna, voy a, como les dije, a puntualizar, no voy a ser extenso en cada tema, sino que vamos a conversarlos, vamos a analizarlos, pero de manera muy puntual. En este tema que de Jesús y la iglesia moderna, quise tomar como texto base, 2 textos bases quise tomar para que lo analicemos alrededor de cómo sería nuestro Señor dentro de la iglesia moderna. En primer lugar, el texto primero es Juan 4, verso 24, donde se nos indica a través del mismo Señor y a través del Espíritu Santo lo que busca Dios en la iglesia. Y lo que busca Dios en la iglesia es lo que Jesús va a representar para nosotros en esta tierra como testimonio. Dice Juan capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Podríamos tener un análisis sumamente profundo de esto. Y cuando hablamos de los que le adoran o a los que busca Dios que le adoren, debe ser en espíritu y en verdad. ¿Qué significa alguien que adore en espíritu?
es alguien que tenga una transformación genuina en su corazón, que haya nacido de nuevo. Una persona no puede adorar en espíritu si no ha nacido de nuevo. Y cuando dice en verdad, significa con el correcto conocimiento, que significa que debe de adorar y acercarse a Dios, no solamente con su opinión, sino que debe de acercarse alineado a Jesucristo, que es la verdad. Y para poder acercarse a Él es necesario tener estas cualidades o tener estos dos esencias que he marcado en este momento. Una conversión y entendimiento en la adoración. Adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Pero la primera frase me da una clave a mí muy grande que no puedo pasar por alto para poder ver cómo debe comportarse uno en la iglesia moderna o en la iglesia de nuestros tiempos, al igual que en los tiempos de Jesús. Cuando dice Dios es espíritu, esa es la parte donde quiero tomarlo como un punto clave. Lo demás es como si fuese el apellido de un hombre o si fuese el predicado de una oración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque cuando dice que Dios es espíritu, entonces nos está diciendo que Dios no es corpóreo. Como Dios en este momento, refiriéndose a Hashem, refiriéndose al Padre, no es corpóreo, significa que no es algo que se puede ver en la apariencia, no es algo que se puede ver en el cuerpo. Entonces, esa clave donde dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, está hablando que es algo que debe de venir de lo más interno, que debe de venir del alma, que no es algo que se vea por fuera, sino que es algo que debe manifestarse desde lo más profundo del corazón. Porque cuando hay una separación entre lo que es exterior y lo que es interno, cuando hay un divorcio entre lo que la gente ve y lo que yo realmente soy, eso tiene un nombre que se llama hipocresía. Hipocresía o los hipócritas de la época de Jesús eran actores, no como tenemos nosotros la noción de un hipócrita ahora. Eso se distorsionó en el tiempo. Los hipócritas eran aquellas personas que podían hacer una excelente representación de algo, aunque en su interior no lo estuvieran sintiendo. Ejemplo, podían estar haciendo una actuación de alguien que está llorando y que se le vean las lágrimas y adentro ellos no están tristes, solo era una actuación. O al revés, algo que está o alguien que está siendo muy feliz, pero en su interior no está sintiendo felicidad, es una actuación. De ahí que se utilizaban los Hipócrates, que eran aquellas caritas que una estaba triste y la otra estaba feliz, y se lo ponían al frente de la cara para que las personas que estaban en el anfiteatro lejos no solo pudieran reconocer lo que estaban actuando a través de la voz, sino que también pudieran ver la imagen que estaba representando esa cara, si era triste o era feliz. Eso es un hipócrita. Y en el capítulo 23 del libro de Mateo, cuando el Señor le está llamando la atención a los fariseos, justamente a estos hombres que no están adorando a Dios en espíritu y en verdad, de los cuales llama el Señor que es necesario que se le adore de esta manera, que, repito, con una verdadera conversión, con conocimiento, y no de manera externa, sino que venga desde su propio ser, desde la esencia del individuo, a estos hombres que están haciendo una actuación delante del pueblo, Él les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué es lo que hacía que se vieran como hipócritas bajo la percepción de Jesús para trasladarlo a nuestro tiempo? Para ver lo que Él está llamando, de lo que Él está llamando la atención. Él le dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. En el contexto, en los tiempos de Jesús, Jesús llega a un tiempo donde en el templo habían sacerdotes, fariseos, que habían agarrado el sistema de la fe y lo habían convertido en un sistema religioso. ¿Qué es?
pasar la fe a un sistema religioso. Era algo que ya no venía del corazón, sino que era una simple impresión exterior. Era algo que se hacía por rutina, es algo que se hacía por agradar a las personas, era algo que no contemplaba amor hacia Dios. Aunque eran celosos de la ley, porque eran muy celosos de la ley, habían perdido la conexión para adorar a Dios como lo marca en espíritu y en verdad. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿cómo sería Jesús en la iglesia moderna? ¿Cómo sería Jesús tomando esto que acabamos de estudiar de los fariseos, de las conductas de ellos, de la forma o el divorcio que se tenía entre lo que es, veía a la gente y lo que había en el interior? Jesús en un templo como hoy, en nuestros días, no se dejaría impresionar, mis hermanos y mis hermanas, por las luces, por los templos grandes, por las agendas llenas de actividades. Él no se dejaría impresionar por eso. Y no se dejaría impresionar por eso porque cuando él venía saliendo del templo, justamente cuando venía alejándose ya en el en los últimos momentos, en las últimas semanas, cuando él advierte que va a haber una destrucción de lo que es el templo, que no va a haber absolutamente nada, cuando los discípulos se acercan a él, le enseñan las piedras y le dicen, mira estas piedras tan enormes que están acá. Y Jesús les dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Eran piedras de toneladas, eran momentos en que el templo se estaba reconstruyendo, era algo que para ellos era impresionante. Para ellos se dejaban llevar por eso, como hoy día la gente se deja llevar porque tienen butacas de último modelo, porque tienen 10 grupos musicales, porque tal vez es un edificio que puede abarcar 2, 3, 4.000 personas. De hecho, la gente se impresiona de estos templos modernos donde caben 30, 40.000 personas, 15.000, uno que abrieron hace poco. El Señor no se hubiera impresionado por eso, para nada. El Señor no andaba buscando templos grandes para entrar, si no hubiera entrado al templo que había construido Herodes. El Señor no estaba buscando llenar su agenda de actividades, de traer la gente para el día del pato, para el día del pollo, para el día del abuelo. No, el Señor estaba buscando gente que le adorara en espíritu y en verdad. Visitaba iglesias o sinagogas pequeñas, visitaba y buscaba a la gente que estaba rota, a la gente que estaba necesitando de él, mientras que en la actualidad la gente se enfoca o los líderes se están enfocando por los que tienen dinero, cómo impresionan a estas personas que tienen dinero. Él entraría a confrontar a las personas para que reconozcan su pecado, no a crear un espectáculo. Estaría llorando hoy día por las iglesias que utilizan su nombre simple y sencillamente para reflejar espectáculo, no para reflejar su carácter. Él se sentaría donde están los excluidos, los más necesitados. Probablemente se sentaría con aquellos que están alrededor del templo, en la calle, no con los que están en el templo. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque lo que el Señor hacía cuando iba al templo era a orar, a adorar al Señor y salía a trabajar a las calles. No, la gente no era la que venía al templo, sino él iba a la gente. Hoy día, mis hermanos, nosotros hemos caído en una burbuja donde ya no crece la iglesia, sino que emigra la iglesia. Si usted analiza cuando la gente llega a una iglesia, viene de otra iglesia, porque se enojaron con el pastor, se sintieron incómodos como hacían las cosas, porque tal vez pecaron y quieren ocultar en otro lado donde no los conozcan. Lo que estoy diciendo es que las iglesias no están creciendo con personas que se están convirtiendo en ese momento, que están siendo transformadas en ese momento. Puede ser que por la mínima una persona llegue que nunca haya estado en una iglesia,
que nunca se haya congregado con conocimiento tal vez, o haya estado en otros lugares donde la palabra no se predica correctamente y llega y en ese momento se encuentra con Cristo, o más bien Cristo le encuentra a él o a ella y le salva. No, hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, las personas emigran de un lado para otro, brincan de un lado para otro. Yo diría que serían como chapulines modernos, andan brincando por todo lado. No hay arraigo, es simple y sencillamente pura apariencia. Y las iglesias dicen que están creciendo, pero no están creciendo, están saliendo de un lado y cogiendo para otro. Con el Señor Jesucristo no sería así, porque a él no le interesaba agradar a las multitudes por agradarle. En una oportunidad, cuando al Señor lo venían siguiendo, él les había dado de comer, había hecho unos milagros, y se volteó donde ellos y le dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. Cambió el discurso, fue más fuerte y la gente empezó a irse. ¿Por qué, mis hermanos y mis hermanas? Porque Jesús en la iglesia moderna no estaría para agradar a las personas, para calentarles el oído, sino estaría para llamarles la atención y llamarles al arrepentimiento. Jesús estaría buscando los adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que busca el Padre. Estaría buscando a aquellas personas que quieren ser leales y fieles a la palabra, reverentes a la palabra. No las personas que llegan a una actividad, a una fiesta y después no aparecen hasta que aparezca otra fiesta. Estaría buscando a aquellas personas que quieren seguirlo a él sin importar las condiciones del clima, sin importar si tienen hambre o no tienen hambre, porque la palabra de Dios dice que había un grupo de personas que lo estaba siguiendo y tenían 3 días de no comer. Fue cuando él hizo el milagro para que se alimentaran. El Señor no estaría buscando personas para que le golpeen en la espalda, sino estaría llamando a las personas a vivir con fe, con coherencia, con integridad y con humildad para agradar al Padre, al Padre. Así que si nosotros realmente estuviéramos pensando en cómo Jesús trataría a la iglesia moderna o a la iglesia de ahora o a donde nosotros somos líderes, nos estaría pidiendo a todos servir y no dominar. Nos estaría pidiendo a nosotros adorar y no impresionar. Nos estaría pidiendo que formáramos y no que entretengamos a las personas. Si somos cuerpo de Cristo, nos estaría pidiendo que seamos luz y sal y no fans en una iglesia, no fans de una persona, no fans de un apóstol. El Señor nos estaría pidiendo que fuéramos fieles, enamorados del Padre, enamorados del Hijo y deseosos del Espíritu Santo. Jesús no vino a levantar templos, sino vino a levantar corazones. Y si estuviera hoy día en nuestra ciudad, Él no estaría en el escenario, sino que estaría en la última fila, al puro final, viendo desde atrás a los que le están buscando a Él en espíritu y en verdad. No estaría creando un espectáculo, estaría en la puerta dándole la bienvenida a cada uno de los que están llegando. Pero mis hermanos y mis hermanas, hoy mismo la misma iglesia entra una persona y si acaso la saludan, porque a veces no se saludan ni entre los mismos que entran a la iglesia. Simple y sencillamente cada uno llega a su asiento y a como entró se fue. ¿Qué haría Jesús si usted entrara a la iglesia en este momento y Él estuviera en la puerta? ¿Qué debería de hacer usted si usted está sentado y entró alguien que por primera vez se está acercando? ¿Se pone de pie para irlo a saludar? ¿O simple y sencillamente se queda ahí sentado y a ver qué hacen los demás? No, mis hermanos y mis hermanas, un verdadero templo con verdaderos hijos de Dios se alegrarían, como dice la palabra de Dios,
que en los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Y cuando una persona entra nueva, se levantaría toda la iglesia si está representando a Jesús para darle la bienvenida y para abrazarlo. Y cuando se va, le demostraría la gratitud por haber venido. Muchas gracias. Qué bueno que vino. Ojalá pudiéramos contar con usted la próxima vez. Pero no, como la iglesia emigra de un lado a otro, así también dentro de la misma iglesia hay pequeños circulitos de poquitas personas que se saludan unos a otros, pero no hay una idea integral del cuerpo. Si bien es cierto que nosotros somos todos diferentes y actuamos de manera diferente, no debemos de olvidar que Cristo nos llama a ser una estructura, un solo cuerpo, y dejar de estar pensando en nosotros para pensar nosotros más en lo que Dios quiere. Ese sería el Jesús de la iglesia moderna. Ese sería el Jesús que estaría caminando entre nosotros. Aquel que abrazó al leproso, aquel que le dio la mano a la viuda, que le extendió también la mano a la mujer adúltera y le dijo, levántate, ¿dónde están los que te acusan? Aquel que pasó por Samaria, un lugar despreciado, ese sería el Jesús de nuestros tiempos. El que pasaría por los barrios marginados, el que le extendería la mano al alcohólico, que abrazaría al drogadicto, este que vería a las personas como objetivos para darles amor. No aquellos que ven a los que están de otras iglesias para traérselos y especialmente si tienen dinero o si son personas que son reconocidas por ser dadivosas. Ese es el Jesús de la iglesia moderna. Ahora hablemos del segundo punto. Hablemos Jesús y la política actual. Espero hasta ahora que me vayan siguiendo y espero estarme explicando, mis hermanos. Pero en el Jesús de la idea actual quise utilizar dos textos también. Dos textos para poderlos desarrollar en nuestra charla de hoy. El primero está en Lucas capítulo 20, verso 25. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el segundo texto es Juan 18, verso 36. Mi reino no es de este mundo. Así que mis hermanos y mis hermanas, en el contexto de nuestros tiempos, debemos de pensar también en el tiempo que Jesús vivió. Vivió bajo el dominio del Imperio Romano, el cual era una potencia militar, era una potencia opresora, era una potencia corrupta, era brutal. Y en ese contexto los judíos estaban esperando un Mesías político, un guerrero, alguien que los viniera a liberar de ese poder militar. Pero Jesús no vino a liberarlos del poder militar. De hecho, murió y resucitó y el imperio romano aún quedó ahí. Los soldados romanos aún quedaron ahí. El emperador aún quedó ahí. Y por muchos años todavía vinieron opresores hasta religiosos, hasta los tiempos de Constantino. Habían emperadores, habían romanos hasta el siglo III y vino Constantino y nacionalizó, politizó la iglesia y aún así continuaron avasallando, persiguiendo a los cristianos y a los judíos. Porque la bota militar estaba encima de aquellas personas que esperaban un libertador. De hecho, Jesús rechazó todos los movimientos políticos. Lo vemos cuando evita ser proclamado rey. Él nunca apoyó ninguna rebelión armada, ni tampoco llamó a una sumisión ciega. Su mensaje era más profundo de lo que las demás personas estaban viendo. Él vino a liberar los corazones. Él vino a indicar que el reino está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Y que por tanto la obediencia debe ser interna, no externa. Él está diciendo que debemos de aprender a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en el contexto de los impuestos para decir cumplan con las leyes de la tierra, pero no olviden que son peregrinos en esta tierra porque le pertenecen a Dios.
Porque el reino mío no es de este mundo. Y si el reino mío no es de este mundo, entonces debemos de estar bien enfocados. Entonces, ¿cómo sería Jesús en los tiempos de la política moderna? Jamás lo veríamos haciendo campañas políticas. No lo veríamos en plataformas religiosas politizadas como ahora, que hay gente que se lanza hablando y usando al Señor Jesucristo, usando el nombre de Dios para atraer adeptos, para atraer votantes, para que los evangélicos o los que creen en Cristo o los católicos se acerquen y les den el voto. Jesús no haría eso. Más bien denunciaría la injusticia, la corrupción y la manipulación que hay en la política. Él lo dijo muy claro cuando le llamó, o llamó más bien al rey Herodes como la zorra. ¿Y por qué le llamó a eso como la zorra? Porque son aquellos que se esconden, que se mantienen ocultos. Él no vino a trabajar ni a estar en la política, él no vino a eso. Caso contrario, si hubiera sido así, hubiera nacido como hijo de uno de los reyes de ese momento. Pero nunca se alineó, nunca ni con la izquierda ni con la derecha, se alineó con la verdad. Confrontó más bien a los que usaban su nombre para obtener poder. Me refiero a aquellas personas que en el nombre de Dios estaban obteniendo poder, estaban obteniendo beneficios. Eso es una prostituta la que vende su cuerpo, y quien vende el cuerpo de Cristo se convierte en un prostituto de la verdad. El Señor Jesucristo vino a confrontar a todos los que usan el nombre de Dios para obtener beneficios. Jesús jamás se hubiera alineado a un partido como jamás se alineó, aunque fuera rechazado por todos. Así que jamás, mis hermanos, entendiendo esto, no ponga las esperanzas en un político, no ponga las esperanzas en un presidente, no ponga las esperanzas en un sistema militar, ponga las esperanzas en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que vino a enseñarnos que el reino de los cielos no es de este mundo. Así que no usemos para la fe banderas partidistas, porque no todos los que dicen Cristo en las banderas partidistas tienen el carácter de Cristo. Tenemos que participar, sí, como ciudadanos responsables, pero jamás poner la lealtad por encima de la obediencia a Dios, porque la obediencia a Dios está por encima de la lealtad a los hombres. Y debemos denunciar cuando el mal está dentro de la política, cuando el mal está dentro del país, con la verdad, pero en mansedumbre, sin caer en fanatismos. Jesús no vino a tomar el poder de este mundo, Él vino a romper con el poder del pecado. Esto es algo que quiero resaltar. Jesús no vino a tomar poder del mundo, vino a romper con el poder del pecado. Y si Jesús estuviera viviendo entre nosotros hoy, de fijo no estaría en la Asamblea Legislativa, sino que estaría afuera, sanando a las personas despreciadas, diciéndoles a los poderosos que se arrepientan, y llamando a aquellas personas como aquella mujer a la cual, como mencioné antes, le dijo: levántate, ¿dónde están los que te condenan? Entonces, mis hermanos, ¿dónde está puesta su esperanza? ¿En Cristo o en la política? ¿En la Biblia o en las leyes que se aprueben en el gobierno? ¿Cómo hace usted a la hora que va a su tiempo de oración? ¿Ora para que la verdad salga, o ora para que los políticos sean los que escriban la verdad? Porque, mis hermanos y mis hermanas, la pregunta es: ¿puede mi fe cambiar a los políticos? Podría ser que sí, podría ser que no, pero no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a tener la convicción de que solo hay un juez, que solo hay un hacedor de vida, que solo hay un Señor. Y en este contexto, mis hermanos y mis hermanas, Jesús y la política no se mezclan, ni se mezclarían jamás, ni antes ni ahora.
Hablemos de las redes sociales. Para esto quise utilizar dos textos también. Uno está en Mateo capítulo 6, verso 1, para hablar de lo que sería Jesús y las redes sociales. Y dice así Mateo 6:1, cuidado de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Ya tenéis vuestra recompensa. Y en Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Mis hermanos, en la época de Jesús no existían las redes como ahora, pero sí existía como ahora la necesidad de ser vistos, la necesidad de ser admirados, la necesidad de ser aplaudidos, al igual antes que ahora. De hecho, Satanás le ofreció al Señor Jesucristo que se postrara delante de él y le entregaría todos los reinos del mundo. Los fariseos les gustaba orar en público. Daban limosnas con ruido para que los vieran. Buscaban la aprobación humana. Jesús denunció esto de manera dura, porque lo que se habían convertido era en un espectáculo, más que en una relación con Dios. ¿Cómo Jesús entonces actuaría? ¿Buscando likes? ¿Buscando seguidores? ¿Buscando views? No, al contrario, publicaría la verdad aunque perdieran los likes, aunque perdiera esa influencia, aunque nadie lo siguiera, aunque fueran poquitos los que lo siguen, porque a la gente lo que le gusta es que le aplaudan y le digan, ay, qué bueno sos, ay, qué maravilloso sois, ay, tenés el poder de sacar adelante todo. Jesús no se apuntaría para buscar fanáticos, no haría milagros en vivo para subir la audiencia, más bien callaría donde muchos están hablando y hablaría donde otros están callando. De fijo, lo más probable es que le cancelarían el programa o le cancelarían el canal rápidamente, porque estaría incomodando a todos los que lo están escuchando. Él lo dijo muy claro, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, y eso no es popular en las redes sociales. El que quiera ser el mayor, sea el siervo de todos, y eso no es popular en las redes sociales. Así que mis hermanos, Jesús jamás usaría las redes sociales para levantar ego, sino para dar testimonio. Si publicara en estos tiempos, publicaría para edificar y no para impresionar a las personas. No imite, mi hermano y mi hermana, no imite lo que sale viral, porque al final de cuentas esto que sale viral, la mayoría de las cosas que se hacen virales es porque nacen del chisme, salen de la crítica, salen del acoso, salen de la persecución que se hacen cristianos hacia cristianos dentro de las mismas redes. Pastores criticando a pastores, creyentes criticando a creyentes y eso genera audiencia. Más bien antes de compartir algo, antes de ponerse a escuchar algo, pregúntese, ¿esto que estoy viendo glorifica a Dios o solo me glorifica a mí? ¿Esto que estoy compartiendo glorifica a Dios o solamente soy parte del chisme? Porque Jesús no estaría buscando seguidores virtuales, estaría buscando discípulos reales. Así que mis hermanos y mis hermanas, en estos tiempos de redes, lo que es auténtico es lo que está faltando. Si nuestro Señor estuviera viviendo hoy con nosotros, no tendría muchos likes. Al contrario, tendría muchas personas que lo estuvieran insultando, pero sí estaría dando frutos eternos para todos los que lo están siguiendo, o los pocos que lo estuvieran siguiendo. ¿Cómo usa usted sus redes sociales? ¿Cómo usa su plataforma personal para dar luz o para estar criticando? ¿Para dar luz o para estar exaltando a otros seres humanos en lugar de exaltar a Dios? ¿Cómo usa usted la plataforma que tiene para enviarle un mensaje a otras personas que saben que usted es creyente, que saben que usted es una persona que se supone representa a Cristo, pero qué mensaje les está mandando? ¿Qué está publicando? ¿Algo que Jesús aprobaría? ¿O algo que simplemente le daría aceptación social o le da aceptación social, pero no le agrada a Dios? ¿Estaría dispuesto a escribir con la verdad aunque caiga mal?
aunque le reste influencia, o simple y sencillamente agarraría la plataforma para poder decirle a todas las personas lo que quiere para sí y no lo que Dios quiere de ellos para él. En el mundo laboral, en el mundo profesional, como tercer punto, tomé dos textos base, Colosenses 3:23 y Mateo 6:24. Para hablar del mundo laboral, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos y mis hermanas, que Jesús fue conocido como el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque trabajó durante mucho tiempo en esa área como el carpintero. No tenía una casa con privilegios, no se le saben de títulos, sino lo que se conoce de él es que era un hombre esforzado, responsable y obediente a sus padres. Hasta los 30 años, imagínense, salió al ministerio. Dio un atisbo de lo que era cuando tenía 12 años. Pero si el Señor Jesucristo estuviera en nuestros tiempos con trabajadores comunes, como cuando estaba haciendo su carpintería, con pescadores, como está en la actualidad, con cobradores de impuestos, como lo hizo en su momento, rozándose como este tipo de personas, con mujeres que hacen labores domésticas, el Señor Jesús nunca promovió abandono al trabajo, pero sí promovió que fuéramos leales, fieles, íntegros, donde cada uno estaba trabajando. Así que en el entorno moderno, en el entorno laboral, sería un hombre puntual, porque él, claro, dijo, aún no es mi tiempo, porque sabía respetar el tiempo que Dios había establecido para cada una de las cosas que había diseñado proféticamente para que conociéramos que Él es el Mesías. Sería puntual, sería excelente, sería íntegro, sería confiable. Jamás se aprovecharía de una posición para manipular o para explotar a otros. Jamás diría mentira para cerrar negocios. Siempre trataría con dignidad a todas las personas. No importa la posición en la que estuviera, pagaría sus impuestos de manera honesta, de manera honrada. Por eso dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en lugar de estar compitiendo con los demás, trabajaría en conjunto con los demás por un propósito. No se dejaría llevar por el materialismo. Sería un hombre, un trabajador ejemplar y servicial. Pensemos en nosotros. ¿Trabajamos nosotros como si Dios fuera nuestro jefe? Porque es lo que dice el texto. O sea, trabajen para los hombres como si fuera para Dios. Cuando usted hace su trabajo, lo hace de manera honesta, lo hace de manera puntual, lo hace de manera esforzada, como si Dios fuera el que lo está mandando a trabajar ahí. O se robaría el tiempo, llegaría tarde, maquillaría números, se apuntaría con personas de conciencia dudosa o sería luz para los demás. Sería puntual, sería una persona que hable bien en el tiempo del almuerzo y no que se apunte a los chistes soeces y vulgares. ¿Qué haría usted si fuera Jesús? ¿Y qué haría Jesús si estuviera haciendo lo que usted hace en su trabajo? Porque Él no vino a buscar éxito, mis hermanos. Vino a cumplir un propósito. Y si estuviera en su oficina, si estuviera en su tienda, si estuviera en su taller o si estuviera en su empresa, no lo conocerían por los títulos, lo conocerían por su carácter, por su honradez. ¿Trabaja usted con excelencia o se la pasa quejándose? ¿Ha escuchado al Señor Jesucristo quejándose por el trabajo que lo mandaron a hacer? En algún momento en la Biblia usted encuentra a Jesús quejándose delante del Padre por el trabajo que lo mandaron a hacer. ¿Es su trabajo una plataforma
un testimonio para los demás. Se comporta igual cuando su jefe lo está viendo o cuando su jefe no lo está viendo. Hace el mismo esfuerzo o solamente sería contratado simple y sencillamente por la apariencia y no por la obediencia. ¿Está representando usted realmente a Dios en su trabajo o no lo está representando? Jesús, como le digo, mis hermanos y mis hermanas, jamás haría algo contrario a lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sabe qué dijo Jesús? Mi Padre trabaja y yo también. Jesús jamás, jamás, y puede subrayarme, jamás fomentaría la vagancia, la indisciplina. Pero dejemos este tema de lado. Continuemos con el siguiente tema. Jesús en la familia moderna. Dos textos tomé para esto. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Efesios 5:25 y Efesios 6:1. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Cuando él dice que el que ama más a padre o a madre no es digno de mí, no está diciendo que no ame a los padres, que no ame a la madre, sino que si estas personas toman el lugar que a él le corresponde como Dios, las personas no son dignas de él. Jesús nació en una familia humilde, en una familia obediente, pero también experimentó el rechazo de su familia. No creían en él hasta que resucitó, pero aún así mostró respeto, pero puso el reino de los cielos al frente. Le dijo a su madre, en las cosas de mi padre me es necesario estar. Mi madre y mis hermanos, dice, son los que oyen la palabra y la hacen. El Señor no estaría permitiendo que ningún familiar ni sentimientos familiares detuviera el propósito y el llamado al cual se le dio. Él restauraría sus relaciones con todos, los llamaría al perdón y a la verdad, pero jamás dejaría de hacer algo para Dios simplemente porque darle bien a su familia. Confrontaría a sus padres con amor, como lo hizo en su oportunidad. En las cosas de mi padre me es necesario estar. Confrontaría el egoísmo de los hermanos o el egoísmo de los hijos, la dureza de los esposos y la frialdad de las esposas. Y visitaría los hogares, no los templos. Lo que quiero decir, Jesús valoraría y valora a la familia porque es el diseño de Dios, no la idolatría estructurada que han puesto sobre la familia, donde los hombres y las mujeres ponen en primer lugar a su familia que al mismo Dios. Porque sí, la familia es primero en relación a las personas en la tierra, pero jamás es lo primero en relación con Dios. Así que no utilicemos a la familia para evadir los deberes que tenemos nosotros delante de Dios. Ame, sirva, escuche, perdone, pero no le ceda el lugar de Dios a la familia, ni que la presión de la familia nos haga a nosotros alejarnos de Dios, empezar a hacer cosas para agradar a nuestros hijos y para que estén contentos o a nuestros padres, olvidando quién fue el que dio la vida por nosotros. Y si nuestra familia no es perfecta, mis hermanos, amémosla, pero recordemos también que Jesús mismo fue rechazado por su propia familia. Jesús no vino a, como le digo, a estructurar a una familia para que fuera en contra de Dios. Él vino a que la familia camine junta, que se presente reverente en los hogares, en las iglesias, y que se presenten dispuestos a ser sanados, restaurados y usados como familia para la gloria de Dios. Pregunta, ¿es Jesús el centro de su hogar o solo es una tradición? ¿Es Jesús dentro de su familia realmente
al que toda la familia sigue o es más bien Jesús dentro de la familia el que la familia deja de lado y se aleja de él? Yo me puse a pensar en esto. Yo tengo algo, mi esposa y yo tenemos algo, nos gusta a nosotros compartir. Nos gusta cuando pasamos con los amigos, cuando pasamos con la familia, con mis hermanas, cuando vienen los sobrinos, cuando se quedan en casa. A nosotros nos gusta, disfrutamos mucho. Me imagino que ustedes también disfrutan mucho de la familia, cuando los visitan, cuando se visitan, pero la pregunta es, cuando están en familia, cuando están reunidos con la familia, cuando están hablando, cuando están tocando temas, cuando están diferentes conversaciones. Si Jesús estuviera sentado en la mesa donde ustedes están conversando, sería que todo lo que hacemos en familia, todo lo que conversamos en familia, sería que nos sentiríamos bien diciendo lo que decimos, haciendo lo que hacemos delante del Señor. ¿Será que realmente nosotros nos sentiríamos cómodos hablando abiertamente delante del Señor? Póngase a pensar cuando se ha sentado en familia, ¿cuál es la conversación que tiene? ¿Está criticando a los vecinos? ¿Está criticando al jefe? ¿Está insultando al presidente? ¿Qué está haciendo cuando está en familia? ¿De qué está hablando cuando está en familia? ¿Sería que Jesús sentado ahí se sentiría cómodo con lo que está hablando? ¿O usted se sentiría cómodo con que Jesús estuviera escuchando? ¿Es realmente la familia en conjunto un ejemplo del Cristo de la cruz para otras personas que se sienten en la mesa con ustedes? Ahí les dejo esas preguntas. Vamos al otro tema, el número 6, Jesús y los marginados de hoy. Para eso tomé dos versículos. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos. Marcos 2:17. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. ¿Cómo pasa cuando alguien llega a la iglesia? ¿Cómo pasa cuando usted ve llegar a una persona que apenas acaba de salir del mundo, hablando mal, interrumpiendo muchas veces en la iglesia, cuando todos están hablando porque se pone a hablar de cosas, se pone a criticar? ¿Cómo ve a esa persona? ¿Cómo vio Jesús a los leprosos? ¿Cómo vio Jesús a los pecadores en público? ¿Cómo vio Jesús a los endemoniados? ¿Cómo vio Jesús a las prostitutas? ¿Cómo vio a los extranjeros? Pero ¿cómo vemos nosotros a las personas? ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando el que está al frente piensa diferente a nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando el que está al frente no huele a creyente, sino que huele a basura, a suciedad? ¿Qué hacemos nosotros? Jesús se le acercaría. Jesús lo tocaría, Jesús lo sanaría, Jesús lo restaura, Jesús se sienta a comer con ellos, Jesús abrazaría al drogadicto, no despreciaría a la madre soltera, jamás rechazaría al que fuera de otro país, al inmigrante, abrazaría al niño olvidado, le extendería la mano al adulto mayor, escucharía con paciencia a las demás personas, aunque fueran temas que tal vez no fueran tan relevantes para él, pero los escucharía con atención. Entraría donde las iglesias no quieren entrar y recibiría a los que las iglesias no quieren recibir, porque él rechazaría todo lo que está disfrazado de santidad. Porque mis hermanos y mis hermanas, hay marginados en la calle
y hay marginados en las bancas de la iglesia, personas que se están sintiendo totalmente invisibles. ¿A quién evita hablarle? ¿A quién evita amar por miedo a que lo rechacen? ¿O solamente está sirviendo donde le conviene? Eso es lo que pasa hoy en día, que la mayoría de los creyentes en las iglesias no son puentes de misericordia, son muros de juicio. Y Jesús dejó la comodidad del cielo, dejó que Él era Dios y estaba con Dios para venir a la tierra a abrazar a los quebrantados, a los necesitados y nosotros no lo estamos haciendo. Jesús no vino a levantar círculos religiosos, vino a romper más bien los religiosos y enseñarles de gracia y de amor y de misericordia a los demás. Si Jesús caminara dentro de los barrios donde nosotros vivimos, ¿qué encontraría? ¿Cómo trataría a las personas? ¿Cómo trataría a los que lloran? ¿Cómo trataría a los sucios? ¿Cómo trataría a los heridos? Yo creo que usted sabe la respuesta. No tengo que dársela. ¿Sabe qué haría él y sabe qué diría él cuando lo viéramos haciendo eso? Ven tú y haz lo mismo. Quiero cerrar esta charla de hoy con esto y hablaremos un poco más de obediencia en la próxima clase. Nos vamos a meter un poco más en la obediencia y vamos a ver pasajes y textos de personas que fueron obedientes y personas que fueron desobedientes dentro de los relatos bíblicos. Pero mientras tanto, para cerrar por lo menos la clase de hoy, ¿a quién has dejado por fuera sin darte cuenta o dándote cuenta? ¿A quién has dejado por fuera? ¿A quién sientas a tu mesa y a quién rechazas de tu mesa? ¿A quién cuando usted llega a la iglesia o sale a la calle, usted dice, uy, que no se me acerque? ¿Y a quién le dice más bien su corazón, uy, que se acerque, qué ganas de conversar con esta persona? ¿Somos realmente hermanos en fe que abrazan a todos o somos excluyentes? ¿Nos parecemos a Jesús o simplemente nos la pasamos rechazando, murmurando y viendo con malos ojos a quienes Jesús vería con amor, con afecto? Son las 8. A los que me están escuchando en YouTube, voy a detenerme aquí y sigo desarrollando este tema en la próxima clase para que podamos desarrollar temas de actores bíblicos que fueron obedientes y fueron desobedientes, analizándolos desde la profundidad de lo que hicieron y lo que Dios hizo en cuanto a sus acciones de desobediencia. Vamos a hablar de Jonás, vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de todos aquellos actores bíblicos en sus diferentes formas de obedecer y en sus diferentes formas de desobedecer. Hablaremos de los hijos de Aarón, hablaremos de los hijos de Elí, hablaremos de Elí mismo, hablaremos de David. Y así vamos a ir hablando de muchos actores, no se lo pierdan. Vamos a desarrollar este tema de la obediencia tan profundo que nos vamos a quedar sorprendidos de que nos parecemos cada día más a los desobedientes, detractores, ofensores de Dios que a los que realmente aman a Dios. Nos vamos a identificar cada día más con aquellas personas que deberían de estar cumpliendo con un propósito para con Dios y no lo están cumpliendo. Y nos vamos a dar cuenta de verdad, cuán ingenuos, insensatos y necios somos. Cierro con esto. Voy a cerrar
la grabación y voy a cerrar los micrófonos y nos escuchamos en la próxima clase.